Muy buenos días, queridos hermanos. Tenemos un día bastante caluroso, ciertamente caluroso, pero yo alguna vez dije esto y tengo ganas de repetirlo. Hay un lugar donde hace mucho más calor que en este lugar, muchísimo más calor, pero por la gracia del Señor muchos de los que estamos aquí no vamos a estar en ese lugar. ¿Amén? Amén. Es importante que hayamos arreglado las cuentas con nuestro Dios y podamos decir que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, donde nos está guardado un futuro de gloria, y esa es nuestra esperanza, de estar con Cristo por la eternidad, y yo creo que allí vamos a tomar la verdadera dimensión de haber sido, que Dios haya evitado el castigo eterno del cual habla la palabra de Dios para todo aquel que rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 23, nuevamente. Salmo 23. Habíamos mencionado en la predicación anterior, tendríamos que ver este salmo también en el contexto del Salmo 22 y del Salmo 24. El Salmo 22, aquel pastor que su vida da por las ovejas. El Salmo 23, que vamos a compartir ahora, Jehová el pastor que conduce al rebaño. Y el 24, que es el Rey de Gloria, el pastor que es Rey de Gloria. Y es justamente lo que acabamos de mencionar, tenemos un futuro de gloria, junto con este que dio su vida por cada uno de nosotros y nos conduce mientras tanto por esta vida. Dice así el Salmo 23, si ustedes me acompañan en la lectura. Los felicito, queridos hermanos, porque no aparecía la placa con la letra, pero se la sabían de memoria, el Salmo 23 cantado. Qué bueno eso, ¿eh? Lo supieron cantar de memoria sin que estuviera la placa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este mismo salmo, si ustedes ven, que cambia la temática y el ritmo, en el versículo 5, donde cambia de Jehová el pastor a el anfitrión. El anfitrión, ya no el pastor, sino el anfitrión. Aquel que recibe, que nos sienta a la mesa, que sigue su cuidado, como tomando aquel ejemplo, esta analogía que está en el Salmo 23, el cuidado de las ovejas, ahora cuida de la persona que es anfitrión, el anfitrión cuida del que llega a su casa. Vamos a releer el versículo 1 y 2, y hoy quisiera detenerme un poquitito más en el versículo 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cómo vemos este salmo? Generalmente, hermanos, yo veo que la cristiandad lo toma como el salmo de la oveja, y este es el salmo del pastor. No es el salmo de la oveja, y nosotros nos concentramos muchas veces en los beneficios que tiene en esta analogía que Dios utiliza, tomando aquel ejemplo en Oriente que todo el mundo conocía por aquel tiempo en la labor pastoral, cómo el pastor cuida de la ovejita y le provee todos los recursos que ella necesita. Habíamos dicho lo que es la oveja, y tal vez valga recordar que de entre el reino animal es uno de los más vulnerables, porque es inofensiva, si se quiere hasta torpe,
su aspecto no es amenazante, o sea, ni siquiera tiene forma de defenderse por tener un aspecto que parezca agresivo. Es corta de vista. Eso hace de que no pueda ver cuando se le acecha el peligro, por eso necesita ayuda. Tiende a perderse y tiene también la capacidad de desorientarse como tengo yo. Cuando me voy de viaje, no hay viaje en el cual no me pierda con mapa y todo, y GPS, ¿sí? Así que yo me siento identificado. Ahora yo pensaba que mientras David, por eso este ejemplo lo tomó el Señor como una analogía, porque David podía haber utilizado otra analogía identificándose con otro animal. Ustedes se acuerdan que cuando David le cuenta a Saúl, argumenta para poder enfrentar al gigante, Goliat, él contaba cómo defendía a las ovejas de su padre de los enemigos. Entonces, fíjense que David se identifica como una oveja y él podía haberse identificado como un feroz tigre, porque podía luchar contra otra fiera, pero él se identifica como una oveja, inofensiva e indefensa. David se identifica de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios ve a la humanidad de esta forma. Dice en Marcos 6:34 que cuando Jesús vio a las multitudes que venían, los vio como ovejas que no tienen pastor. Eso está en Marcos 6:34, anótenlo, después lo buscan en casita, Marcos 6:34. Las multitudes se agolpaban y cuando vio el Señor Jesucristo que todas esas personas estaban así con una sed y hambre espiritual, dice que al ver esto se conmovió y las vio como ovejas que no tienen pastor. Esta analogía no la eligió David. Dios puso en el corazón de David que utilice esta comparación. Porque todas las personas, todos los seres humanos somos como ovejas, aunque nos creamos leones, aunque nos creamos capaces de todo. Somos cortos de vista, no nos damos cuenta, tendemos a perdernos. Decía el profeta Isaías que todos nos descarriamos como ovejas, dice en Isaías 53. Cada uno se fue por donde quiso. Así que también hay un grado muy alto de indefensión que tenemos. Y volviendo a este ejemplo que utiliza David, fíjense que él se identifica conociendo las ovejas y conociendo la labor pastoral, él se identifica como una oveja del Señor, una oveja de Jehová. Pero el centro de este salmo es el Señor, no la oveja. Es el salmo del pastor. Destaca, todo lo que veamos en el cuidado de la oveja es mérito de nuestro Dios. Y yo les invito a ver esto, hermanos, y cada vez que abramos la Escritura, la centralidad de Cristo en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio hasta el final de las Escrituras, la centralidad de Cristo. Porque estamos viviendo un tiempo que es peligroso en el cual se enseña, ya lo hemos mencionado, el Evangelio de la Prosperidad, cuyo centro es el hombre, cuya teología es antropocéntrica. Esta palabra media rara y difícil de pronunciar, significa que el hombre es el centro y que Dios tiene que ser aquel que le provee a todas las cosas que necesita, y es como si fuera el genio de la lámpara, que frota la lámpara y el hombre puede pedir los deseos y Dios se lo tiene que conceder. Tenemos que ver que estas cosas que vemos en el Salmo 23, todo aquello con lo cual Dios provee a las necesidades del hombre, están las virtudes de Dios. Hemos visto en el carácter de Dios es omnisciente, omnipresente, misericordioso, Dios es amor. Todas esas cosas que están en el carácter de Dios es lo que se manifiesta en el cuidado especial que Dios tiene de sus criaturas y especialmente de sus hijos. Por eso el salmista decía, Jehová es mi pastor. No dice el pastor del rebaño de todos sus hijos, se identificaba como su propio pastor. Ahora, podemos decir todos los creyentes que Jehová es nuestro pastor. ¿Y saben cómo nos podemos dar cuenta si es verdad esto? Completando el versículo 1. Nada me faltará. Nada me faltará. Porque yo te puedo asegurar, hermano, que si Jehová es tu pastor no te va a faltar nada. Como enseñó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. No te va a faltar nada. Pero quienes están insatisfechos, quien todavía
se dice creyente, pero anda llorando por los rincones de la vida espiritual, es porque Jehová no es su pastor. Por eso le faltan cosas. Y no tienen ganas no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran sentido de ser cristianos. Y tal vez esto tendríamos que revisar, hermanos, queridos hermanos. Podemos decir cada uno de nosotros, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y como dicen otras versiones, nada me falta. Véanlo en otras versiones este salmo, y está todo el salmo en tiempo presente. Jehová es mi pastor, nada me falta. Él me hace descansar en delicados pastos. En aguas de reposo me pastoreará. Todo es en tiempo presente. Y ambas cosas, que ya lo mencionamos, son reales en la vida del creyente. Jehová nos pastorea en el presente y nos va a pastorear en el futuro. Y eso nos habla de que nuestro presente, la realidad de nuestro presente es nuestra experiencia con Dios, es no solamente sentirnos cuidados, sino siendo cuidados. Más allá de la sensación, es la realidad. Y la fe nos lleva a creer en aquel virtuoso que nos dice que no nos va a faltar nada en el futuro. Hay un pasaje que a mí me encantó encontrar en las Escrituras, allí en Deuteronomio, sí les voy a pedir que vayamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Deuteronomio capítulo 29. Vamos a ir un poquitito antes, al versículo 2, dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Esa generación que estuvo allí transitando por el desierto había sido testigo de las maravillas que Dios había hecho en Egipto, para que Dios sacase a los hijos de Israel de la casa de servidumbre. Y en un camino que tendría que haber sido de 3 meses, se convirtió en un camino de 40 años. Dividimos la vida de Moisés en 4 etapas de 40 años. Él vivió 120 años. Y 40 años vivió como el príncipe de Egipto, ¿no? Estuvo allí en la casa de Faraón. Luego Dios utiliza a Moisés y le enseña en el desierto la lección de conducir un rebaño a través del desierto, un rebaño literal, de cuidar ovejas en el desierto. Pero en la tercera etapa de Moisés, cuando tenía 80 años, Dios le llama para que ya conduzca un rebaño de seres humanos, de personas, de la esclavitud a la tierra prometida. Son las 3 etapas en la vida de Moisés para destacar. Como príncipe de Egipto, lo cual dice la Escritura que él rechazó por amor al Señor. Los 40 años donde él hizo la experiencia en el desierto, y Dios en esa escuela del desierto lo preparó para hacer la gran tarea de conducir a toda la congregación de Israel, a todo el pueblo de Israel, y llevarlos hasta la tierra prometida. Y aquí en el versículo 2 vemos que dice que Moisés llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero, dice, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y dice así el versículo 5, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, y ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. 40 años con la misma ropa, con los mismos zapatos, hermanos. Totalmente un milagro, donde ni la vestimenta ni el calzado se había envejecido. Es solamente un detalle, precioso detalle de la providencia y el cuidado que Dios tuvo con el pueblo de Israel esos 40 años que anduvieron en el desierto. Y anduvieron 40 años por el desierto
por la rebeldía de este pueblo, que en 3 meses o menos tenían que haber llegado a la tierra prometida, y vagaron por el desierto a causa de la incredulidad y, valga la redundancia, la rebeldía que había tenido ese pueblo. Pero así todo, la gracia de Dios les proveyó, por la gracia de Dios, Dios les proveyó el calzado, la vestimenta, la comida, la bebida. Cuando se quejaron de la comida, les trajo otro alimento, y todo lo que necesitaron por el camino, el Señor les proveyó. Así que el pueblo de Israel no podía decir, no, faltó algo. No le faltó nada. No le faltó nada. No le faltó nada. Dios fue fiel en cumplir, en ser el pastor del pueblo de Israel. Él fue fiel en lo que Él fue fiel a su nombre y a lo que significa su nombre. Y aunque nosotros fuéramos infieles, dice la palabra de Dios que Él permanece fiel. Así que el Señor los llevó a través de todo el desierto y los depositó en las fronteras, allí al límite, para empezar a la conquista de la tierra que Dios le había prometido. Pero fíjense, hermanos, en este ejemplo, cómo Dios le proveyó al pueblo a pesar de la rebeldía, cómo Dios estuvo proveyéndole las cosas que el pueblo necesitaba. Así que ahí vemos un antecedente del comportamiento de Dios respecto a nosotros y cómo Él cuida de nosotros, a pesar de lo que somos. Ahora, estaba viendo en algunas crónicas pastorales el comportamiento de las ovejas. Vieron que habíamos visto el domingo pasado acerca de Cris, esa ovejita que se había perdido, que cuando la esquilaron, después de 6 años de estar perdida, la esquilaron y le sacaron 42 kilos y un poquito más de lana. Esa lana después fue subastada para beneficio, pero el animalito fue liberado de todo ese peso. Pero fue también una cosa inusitada de que en 6 años, teniendo tanto sobrepeso, y casi los ojitos no se le veían de cómo le invadía la lana, y casi arrastraba sus lanas, era como una bola donde no se veía las patitas desde adentro, una bola toda de lana, inmensa, como ese animalito no murió en todo ese tiempo que estuvo alejado, porque dicen los pastores que cuando no se esquila, que se hace una vez al año, la lana sigue creciendo al mismo ritmo, y si la ovejita cae de espalda y se moja, por ejemplo, ya después no se puede incorporar. Y si no se puede incorporar, no puede comer, ni puede beber y se muere. Así que fue una cosa muy extraña lo de esta ovejita. Pero esta oveja fue la excepción de la regla. La oveja que se extravía en poco tiempo muere. Una característica de las ovejas que hemos visto también es que necesita ser cuidada porque justamente está expuesta a peligros, es corta de vista, pero hay algo que Dios le ha provisto a este animalito y que nos ha provisto también a nosotros como ovejas: buen oído. Compensa el buen oído con lo corta de vista. Ustedes pueden encontrar en internet, es un videíto bastante viejo, donde hay un pastor detrás de una cerca e invita a la gente a que llamen a las ovejas, que estaban allí como a 100 metros de distancia. Y viene una chica, intenta llamarla a las ovejas y no le dan bolillas, es como mi gato. Le hemos puesto como 10 nombres, no responde bajo ninguno de los nombres, porque el gato es gato, ¿no? Y yo digo, ¿para qué le colocamos nombre a los gatos si no nos hacen caso? Y va otra persona más, otra mujer más, y llama a las ovejas también desde lejos y no le dan bolilla. Pero se acerca el pastor a esa tranquera y la llama por su nombre, como dice la Escritura. La llama por su nombre, con un silbido, la va llamando por su nombre, y es impresionante cómo viene todo el grupo hacia el pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Las ovejas, si somos ovejas del rebaño del Señor, tenemos que agudizar nuestro oído para oír al pastor. Las ovejas rezagadas son las que se quedan expuestas a los peligros. Ustedes saben que todos los animales, que los predadores atacan a los animalitos más débiles y rezagados.
Las ovejitas que son rebeldes se quedan, son las más alejadas de la majada del rebaño, son las que se quedan atrás y son las que están expuestas a todo tipo de peligro. Por eso el pastor que va adelante tiene poca visibilidad acerca de las últimas ovejas. Pero todas las que responden a la voz del pastor enseguida se agrupan para seguir al pastor, el cual le va a procurar los delicados pastos. Pero aquellas que quedan rezagadas son las expuestas al peligro y son las expuestas a extraviarse. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice otra versión, en lugares de pastos tiernos. En lugares de pastos tiernos. Yo le comentaba hoy a Marcela que estaba sorprendido respecto de esto porque la imagen mía es una pradera, ¿no? Es una pradera allí en Israel, donde el pastor la lleva hacia esa pradera y los animalitos, las ovejas van, se acercan allí y comen. Resulta que no es así, no es tan así, no hay praderas en Israel. No hay praderas en la Patagonia, donde hay ovejas, donde se crían las ovejas, porque no son campos propicios para las ovejas, donde hay humedad y donde hay muchos pastos. Porque las ovejas son proclives a los parásitos, porque las ovejas necesitan clima un poco más frío que el normal, porque la oveja necesita otro tipo de lugar. Y cuando leía, cada vez que leía y volvía a este salmo, siempre me hacía la idea que el pastor las llevaba por esas praderas todas verdes, y si fuera así, no necesitarían demasiado del pastor, ¿no? Porque ellas se echarían allí, comerían, ni siquiera necesitarían caminar para poder comer, alimentarse, nutrirse. Sin embargo, me sorprendió ver un testimonio en el cual me hizo recordar las veces que he visto ovejas, y las ovejas uno las va a ver por lugares donde no hay pasto, por lugares, por así decirlo, desérticos, áridos. Entonces, ¿cuáles son esos lugares de delicados pastos en los cuales el pastor lleva a las ovejas? Y un hermano se ocupó de mostrar esto. Entre las piedras y en aquellos lugares donde el pastor lleva a las ovejas, crecen entre las piedras, con la poca humedad que hay en el lugar, unos pastitos tiernos entre medio de las piedras. Cuando cuenta este hermano su propio testimonio, la primera vez que vio esto, dijo, ¿qué comen piedra las ovejas? Porque las veía que estaban entre las piedras y comiendo. Pero cuando él se acerca, el pastor le mostró que los delicados pastos estaban allí, eran brotecitos que salían entre las piedras donde se podría acumular un poquito de humedad, y ahí estaban los pastitos tiernos. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Se adelanta, busca esos pastos tiernos y hacia allí las conduce. De hecho, el camino es agreste, como en nuestra vida, con dificultades, y el pastor nos lleva para esos delicados pastos donde nos hace reposar. ¿Y saben por qué reposa comiendo la oveja? Porque esa es la idea que guarda el versículo 2. Allí descansa y come. Dicen los que saben que si la oveja no está tranquila no come. Tal vez escucha algún ruido raro y ya se siente amenazada. Entonces el pastor le provee primeramente seguridad. Y la voz del pastor hace de que ellas puedan concentrarse solamente en comer aquellos delicados pastos a los cuales los lleva el pastor. Por eso la idea de este salmo, que es el salmo del pastor y no es el salmo de la oveja, es resaltar el cuidado especial que tiene nuestro Señor en llevarnos a donde están los delicados pastos, donde realmente podemos descansar y alimentarnos, porque no solamente esos pastos son nutritivos, sino el lugar donde nos lleva es un lugar de seguridad. Porque está Cristo allí, pastoreándonos. Es Él el que nos lleva, es Él el que nos protege, es Él el que nos provee la palabra, es Él el que nos alimenta y nos dice por dónde ir. De hecho, ante esta posibilidad de que haya pocos pastos y encima estén entre las piedras, algunas ovejas sean un tanto rebeldes y se alejen del rebaño. Yo me preguntaba qué tipo de oveja soy en el rebaño de nuestro Dios. ¿Qué tipo de oveja soy? ¿Soy aquel que escucha la voz
aquella que escucha la voz y le sigue y come los pastos que Cristo, el buen pastor y el gran pastor, me da. Y voy por los lugares donde Él va, o me quedo rezagado, me quedo atrás, con el gran peligro de poder perderme, de extraviarme. Recuerdan Isaías, todos nos descarriamos como ovejas. Y esa no solamente es la propensión del hombre natural, que Dios lo ve como una oveja descarriada, sino también pasa con los creyentes cuando no estamos cerca de la voz del pastor o no agudizamos nuestro oído para escuchar la voz del pastor. Siempre estoy hablando no del pastor de la iglesia, sino el gran pastor de nuestras almas, que es nuestro Salvador, nuestro Señor. En lugares, dice, de delicados pastos, de tiernos pastos, nos harás descansar. Y los hace caminar. No es esto de echarse, por eso yo todavía guardaba esta idea de que hay un montón de pastos verdes, entonces la oveja puede comer, ni siquiera camina, come y se hace la siestita allí. Tiene que andar caminando, caminando y caminando, y va a ese tallito, lo corta. Es un rumiante las ovejas. ¿Cuántas veces hablamos acerca de los rumiantes? Y que el creyente tiene que ser un rumiante. Vuelve a masticar cada tanto, vuelve a masticar. El creyente recibe la palabra, pero tiene que meditar en ella. Y tiene que volver la palabra nuevamente. Pero la vida del creyente no es la comida y la siesta y quedarse en un solo lugar. Sabemos que la vida real es una lucha en la cual tenemos que confrontar con un montón de problemas y desafíos, espirituales como de relación. Y no hay forma de tener éxito en esta empresa, sino siendo apacentados o guiados por el buen pastor que nos guía por este tiempo en el cual somos solamente peregrinos mientras estamos en esta tierra. Va a haber un tiempo en el cual ya no vamos a estar peregrinando en esta tierra y vamos a estar con el príncipe y pastor de nuestras almas, por siempre en la presencia de nuestro Dios. Y ya no va a hacer falta ninguna de estas cosas, porque vamos a estar compartiendo la gloria. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que prestar atención a las indicaciones del pastor. Miren, el Señor cuando les enseñaba acerca de la simpleza de la vida y acerca de no estar ansiosos por la comida y la bebida, y que Dios, si Dios provee de las aves y si cuida de las aves y cuida de las flores, ¿cómo no va a cuidarnos a cada uno de nosotros? En ese contexto el Señor les dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lamentablemente, la experiencia de muchas personas y de algunos creyentes es: primero añadimos y después buscamos al Señor. Primero añadimos y después buscamos al Señor. ¿Qué añadimos? Cuando me sobre tiempo de las cosas que yo quiero conseguir, me voy a dedicar a las cosas de Dios. Si tengo tiempo, voy a ir a una reunión. Si tengo tiempo, voy a dedicar un tiempo para orar. Si tengo tiempo, voy a ver si puedo leer la Biblia. Si me queda tiempo, porque estamos detrás de las cosas que son añadidas. Hermanos, estamos llamados a vivir de otra forma, a buscar primeramente el reino de Dios, a escuchar la voz de nuestro pastor, al pastor y obispo de nuestras almas, aquel que nos quiere reconfortar y que en nuestra vida pueda haber calidad de vida. Repito esto, que pueda haber calidad de vida. El que cree en mí, que dijo el Señor, de su interior correrían ríos de agua viva. Y a veces, hermanos, parecemos vencidos y nuestra alma está decrépita. Pero si nos ponemos a analizar cómo estamos viviendo y cuál es nuestra relación y a qué cosas le damos prioridad, seguramente vamos a encontrar que no está Cristo en su lugar. Que Cristo no es central en nuestra vida. Que tal vez ocupe un segundo lugar porque primeramente están las cosas que son añadidas y no el reino de Dios. Cada 2 o 3 pasos, ahí marcha la oveja y encuentra los pastitos tiernos y tiene que seguir la marcha por donde el pastor le va indicando. Se sienten seguras y protegidas por la presencia del pastor.
y son provistas cada día. Cada día tienen que hacer esto. Hermano, el pueblo de Israel, al cual Dios le mandó el maná, cada día tenía que salir y juntar el maná. Cada día. ¿Qué pasaba si alguno juntaba un poco de más? Se le pudría. Bien, no les servía más. Había un solo día en el cual podían juntar el doble. ¿Se acuerdan? Antes del día de reposo. Pero después era algo de cada día, de cada día, de cada día. Eso es vivir por fe. Porque el Señor dijo, no se preocupen por el día de mañana, qué van a comer, en qué van a vestirse y todo lo demás. Entonces uno podría decir, bueno, tenemos que vivir despreocupados. Sí, despreocupados y confiados y haciendo. Y haciendo. Esto no significa tirarnos a la holganacería, no sé si lo dije bien, a la vagancia, sino actuando pero en dependencia de nuestro Dios, sabiendo que Él va a proveer y nos va a dar lo que necesitamos. Pero qué lindas palabras encuentro acá en el versículo 2. Ustedes, no sé si mantienen sus Biblias abiertas así en el Salmo 23. Yo no, acabo de perderlo. Pero encuentro unas palabras que a mí me gustan mucho. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me encantan las palabras descansar y reposo. ¿A quién no le gusta descansar y reposar? ¿A quién no? De hecho hay un campamento evangélico en las sierras de Córdoba, en Ongamira, que se llama El Reposo. Y ya el lugar y el nombre te dice, acá la voy a pasar bomba. Voy a desenchufarme y voy a estar allí desconectado de los ruidos de la vida. Y de hecho, como es un campamento evangélico, también compartís una relación hermosa con muchos hermanos en ese lugar, el reposo. Pero ¿quién no anhela y desea esto? El descanso o el reposo. Pero fíjense que el pastor y obispo de nuestras almas es el que nos lleva, él nos quiere llevar hasta allí, para que podamos disfrutar, pero siendo cuidados y provistos por Él. ¿Dónde buscamos las aguas? ¿Y dónde buscamos la comida nosotros? Ustedes saben que las ovejas también, si no son cuidadas, buscan en cualquier lado la comida y también buscan en cualquier lado la bebida, donde beber. Y así también están expuestas a los peligros. Pero cuando el buen pastor, que primeramente vemos en el Salmo 22, su vida dio por las ovejas, y si sos oveja del redil de Cristo, Él te va a llevar por lugares de delicados pastos para que halles descanso, como lo prometió el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Él nos lleva hacia aguas de reposo donde nos pastorea. Y ahí aparece otra palabra también en el versículo 3, solamente voy a tomar esta, que dice, confortará mi alma. Y esto significa que me dará fuerzas renovadas o nueva fuerza. ¿No nos sentimos así también muchas veces abatidos? Porque necesitamos descanso, pero porque estamos completamente abatidos, sea físicamente o también muchas veces espiritualmente abatidos. Pero la fuente de toda bendición para recobrar esa fuerza y para alimentarnos siempre sigue siendo Cristo. Cristo es la centralidad del Salmo 23, mi querido hermano. Jehová es la centralidad del Salmo 23 y de toda la Escritura. Y de toda la Escritura. Vamos a un pasaje en la Escritura en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, por favor, ya estamos terminando. Isaías 40 dice, en el versículo 29, vamos a leer hasta el final. Él, nuestro Dios, da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la clave de este versículo para poder apropiarnos de esta promesa? ¿Cuál es la clave, hermano? ¿Los que? Claro, porque esta promesa es condicional. Bien, David. Los que esperan a Jehová. Y esto de esperar a Jehová significa confiar en Jehová. Es confiar en qué es lo que nos da nuestro buen pastor. ¿Por dónde nos lleva? ¿Qué tipo de pastos? ¿Qué tipo de alimentos? La cercanía y la proximidad de nuestro buen pastor. Por eso la promesa está condicionada a la proximidad que tengamos y la confianza que tengamos en aquel buen pastor que nos quiere procurar todas estas cosas. Vamos al último pasaje y ahí nomás a la vuelta del Salmo 23, el Salmo 25. Salmo 25. A partir del versículo 12, fíjense. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El camino que vos tenés que escoger, esa senda de justicia por la cual Él te va a guiar por amor de su nombre, esas sendas de justicia, Él te las va a enseñar. Él te las tiene que enseñar. Y no es lo que nosotros elijamos y que Dios bendiga. Muchas veces también atamos el caballo atrás del carro, ¿no? Y pretendemos que el carro funcione bien. Pero hacemos proyectos, hacemos planes y pedimos a Dios que bendiga esos planes. Y la palabra dice que Él nos enseñará las sendas por las que debemos andar. Por amor de su nombre, como concluye también aquí en el Salmo 23, ¿sí? Haciendo honor a su nombre, dice otra versión. No es que Dios se ama tanto que lo hace por una autosatisfacción de amarse y sentirse amado, sino por honor a su nombre. Y esto significa que Dios es fiel y cumple todas las cosas de acuerdo a lo que promete, porque está en su carácter hacerlo. Hermano y mis querida hermana, Dios cumple sus promesas. Dios no ha fallado nunca, ni Dios, como dice un querido hermano que está acá presente, nunca llega tarde. Dios siempre cumple lo que promete. Y el buen pastor nos guía por los mejores pastos, aunque esos pastos no los veamos muchas veces, aunque veamos piedras. ¿Cuántas veces vemos que se nos cierran los caminos, vemos dificultades y solamente vemos las piedras? Como este hermano que veía a esas ovejas y decía, ¿cómo puede ser? ¿Comen piedras esas ovejas? Pero los buenos pastos estaban allí, donde el pastor las llevaba y les decía, coman de aquí. Hermanos, la palabra de Dios la tenemos en nuestros hogares. Cada uno tenemos en nuestros hogares los buenos pastos en los cuales Dios, nuestro buen pastor, nos hace descansar. ¿Cuántas veces recurrimos a ella para encontrar la senda que Él nos quiere marcar para que andemos en ella? Para que andemos en esa senda de justicia en honor a su nombre. Tal vez las consecuencias que estemos sufriendo, los fracasos que estemos padeciendo, sean por ser esa oveja que quiere comer lo que quiere y no lo que el buen pastor le quiere dar. Hermanos, en la palabra de Dios están nuestros pastos, nuestros tiernos pastos en la Biblia. Y nuestro buen pastor quiere que nos alimentemos de ella. Y otra de las cosas con las que quería cerrar es la importancia del rebaño. La importancia del rebaño. Porque Dios hizo a la oveja y a la oveja la hizo también para que esté en manada y esté en un rebaño, en un redil. Yo les quiero recordar, queridos hermanos,
porque el escritor a los hebreos dice también, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, que el matrimonio es la primera institución que hizo Dios, pero la segunda institución que hizo Dios es la iglesia. Y la iglesia es el rebaño. Y ese rebaño es invención de Dios, no es invención del hombre. Y una de las cosas que yo he podido observar, que las ovejas en el invierno, cuando van a descansar, ¿saben cómo lo hacen? Todas juntitas, bien, así. Se amuchan, como decía un querido cómico, ¿no? Se agrupan y se dan calor una con otra. Es su forma de protegerse del frío, es un recurso que Dios le ha dado. Por eso la oveja que se va por allí está expuesta a muchos peligros, entre eso de enfriarse y también de morir. Por eso, hermano, es muy importante que tengas en cuenta esto, que somos el redil de Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros y nos puso en un lugar, no para que seamos un grupo como si fuera un club o un grupo social, sino porque hay un propósito en el rebaño de Cristo. Es tema para otro mensaje, pero ha dado muchísimos dones y capacidades para que nos alentemos y nos ayudemos mutuamente. Y cada uno de nosotros necesitamos el calor del otro. Necesitamos el calor del otro. Por eso, no al azar Dios eligió esta hermosa analogía, que la oveja es muy parecida al hombre, o tal vez el hombre muy parecida a la oveja. Y a veces nos queremos ver como leones o como fieras todopoderosas, y realmente somos vulnerables y somos necesitados del gran pastor que es nuestro Dios y de comer de sus pastos. Que el Señor les bendiga a todos para que esta pueda ser nuestra realidad. Identificarnos como cuidados por Dios, no apartarnos de su redil, aprovechar los pastos que Él nos da e ir por las sendas que Él nos quiere llevar. Amén.